Una vez que ya habilitamos el módulo de reescritura, podemos crear nuestras URLs amigables. Esas se definen en el archivo htaccess partiendo de raíz del sitio, o sea, a la misma altura del index.php. En ese archivo, más allá de que habilitamos el módulo, ahora tenemos que prender el motor de reescritura. Y eso se hace por medio de la directiva rewrite engine on. Voy a ir al Notepad, le voy a decir entonces que quiero habilitar el módulo de las URLs amigables por medio del rewrite engine en on. De aquí en adelante, entonces puedo empezar a definir cuáles son todas estas redirecciones internas que voy a hacer desde el htaccess. Y cada una de esas reglas van a ser entonces reglas de reescritura, es decir, rewrite rule, que no es otra cosa más que la URL falsa que estamos esperando, espacio o tab y la URL real que tiene que procesar el Apache. Por ejemplo, quiero una regla de reescritura que está esperando recibir en la URL categorías y que internamente se va a resolver como index.php, signo de pregunta, sección igual categorías. Lo voy a hacer, pero primero voy a pasar por el navegador y le voy a decir que en el localhost quiero visitar categorías. Enter, y podemos ver que me tira un error 404. ¿Por qué? Porque esa URL no existe todavía. Ahora voy a ir al htaccess y le voy a decir que quiero crear mi primera regla. Quiero un rewrite rule que espera categorías y va a ir entonces al index.php a la sección categorías. Guardo, vuelvo al browser, actualizo y ahora podemos ver que tengo todo el listado de categorías que hemos creado en nuestra base de datos, porque ahora interpreta que esta petición tiene que redirigirse a el index.php, signo de pregunta, a la sección categorías. Pudimos haber hecho lo mismo entonces con cualquier posteo. Si vuelvo al bloc de notas y le digo que quiero hacer otra regla que espera leer -7 y que va a ir al index.php a la sección igual leer y al ID igual 7, cuando reciba leer -7 en la URL se va a resolver esta URL interna. Voy al navegador, le digo leer -5, no existe, le digo leer -7 y voy al posteo número 7, que es el de Aprende Frontend. Lógicamente esto sería inmanejable si tengo que empezar a crear una regla por cada uno de los posteos que tengo. Más todavía cuando el concepto o la idea de la base de datos de fondo es que esto sea dinámico, que agreguemos o quitemos publicaciones, por lo cual las URLs amigables se potencian por medio de las expresiones regulares. ¿Por qué? Porque el patrón que estamos esperando tiene que cumplir en líneas generales con una estructura. En nuestro caso, y como bien dijimos en el video anterior, voy a esperar leer y cualquier valor numérico. Entonces no espero solamente el leer 7. Puede ser el 1, puede ser el 10, puede ser el 1000. Lógicamente después quedará en el PHP ver si el ID que estamos pidiendo existe o no existe. Entonces, esas expresiones regulares son las mismas que vimos en el primer módulo de PHP. En los caracteres de reemplazo tengo el punto, que representa cualquier símbolo, los corchetes son opciones, y si tiene un guión adentro de un corchete es un rango de posibilidades, y también acepta los atajos ~d de dígitos, ~w de cualquier carácter alfanumérico. En los de cantidad, el asterisco significa una, muchas o ninguna aparición, el más es una vez y que se repita, y el signo de pregunta es una o ninguna. Y de la misma manera que PHP permitía capturar por medio de los paréntesis algún fragmento de la expresión regular y luego llegaban como pesos 1, pesos 2, pesos 3, lo mismo sucede aquí. Si en algún lugar de la expresión regular encerramos algo entre paréntesis, la redirección lo captura como pesos 1, pesos 2, pesos 3, que se usa como parte de la redirección. Entonces, volviendo al bloc de notas, le podría decir que espero leer ~d, cualquier dígito. Puede ser un solo dígito, del 1 al 9, o pueden ser dos dígitos si estoy viendo el posteo 20, 50, o pueden ser 3.
por lo cual mínimo un dígito y que se repita. Todo esto, que espera un valor numérico y que pueden ser más de uno, lo encierro entre paréntesis y le voy a decir que vaya a la sección leer, al ID igual, pesos, y como es el único paréntesis que tengo, pesos 1. Entonces, este pesos 1 va a capturar lo que haya recibido este fragmento de la expresión regular. Guardo. Vuelvo al navegador. Actualizo. Veo el posteo 7. Pido el posteo 4. Tengo el cuarto posteo. Pido el posteo 1. Tengo el primer posteo y funciona como corresponde. Estoy esperando recibir leer, guión y cualquier número, y eso me redirecciona internamente a el documento que corresponda. Lógicamente ahora tengo que cambiar lo que sucede con todas las grillas. Lo voy a hacer con una en el video y cuando suba el ejemplo terminado lo voy a hacer con todas las grillas. La grilla del buscador, la grilla de la página principal y la grilla de alguna categoría. Lo voy a hacer con todas. Pero si yo ahora hago clic en este leer completo, la URL vieja sigue funcionando, no deja de funcionar. Porque es un archivo real que existe en el servidor con una petición que cumple. Pero lo que tengo que hacer ahora es decirle que quiero usar esa URL falsa que definimos porque la queremos implementar. Entonces, voy a buscar alguna de todas las grillas para que veamos cómo cambia esto. De la carpeta de contenidos, voy a traer la que es ver una categoría en particular, que me trae todos los posteos de esa categoría. El vínculo, entonces, que iba a la sección leer y al ID número, va a ser ahora ir a salir por todas las carpetas e ir a leer, guión y ese número. Leer, guión, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera hemos adaptado esta URL para que cumpla con la redirección que hemos definido. Si voy al navegador y pido cualquier categoría, voy a la categoría de usabilidad. Hago clic en leer el primer posteo y me fui a localhost / leer 1, tengo el primer posteo, y si elijo algún otro, por ejemplo de la página 3, elijo el posteo 23, lo abro y podemos ver que el leer-23 me abrió el posteo 14, que es el mismo que había cliqueado en este lugar, o sea que hemos adaptado nuestra grilla también para que se adecue a lo que espera la URL amigable. Y como bien les dije, a nivel posicionamiento, a nivel SEO, es muy útil que luego de esto venga el título, por ejemplo, posteo 014. No les recomiendo que usen espacios ni caracteres raros. Si este posteo fuese un posteo con alguna interrogante, el signo de pregunta sería un paso de datos por get. O sea que lo que vamos a hacer es crear una cadena de texto en base al título real de la publicación, que va a ser reemplazar cualquier carácter raro por guiones en el medio. Entonces vuelvo al bloc de notas y en esta grilla, antes de hacer el eco de este ítem de la grilla, le voy a decir que mi título para la URL va a ser el preg replace de espero cualquier cosa que no sea alfanumérica. En su lugar voy a poner guiones en base a el índice título de lo que estemos recorriendo en el while. Y este título URL lo voy a utilizar luego del leer. Voy a leer este artículo / y este es el título. Guardo. Vuelvo al navegador. Cierro estas pestañas, actualizo, le digo que quiero leer completo el posteo 14 y me dice que fui a leer -23 / posteo del medio 014 por el espacio que hay en el título. Y de esta manera mi URL es funcional a lo que hace el SEO y queda más prolija que ir al index.php, a la sección leer y al ID 14. ¿Cuál es el único conflicto que podría tener esta URL en este momento? Si yo vengo aquí y le digo que quiero ir a localhost / ASD, 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 ASD y hago enter, puedo ver el mismo posteo. No sé si está bien, no sé si está mal, pero tal como sucede con las expresiones regulares que aprendimos en su momento,
también podemos definir el inicio y el final del patrón para que no haya nada antes ni nada después de lo que estamos esperando recibir. Entonces, vuelvo al bloc de notas, voy a la pestaña donde tengo las URLs amigables y le voy a decir, antes de categorías no puede haber nada y después de categorías no puede haber nada. Antes de leer no puede haber nada. Si lo dejo así, después sí puede haber cualquier cosa, pero también puedo enjaular en qué son esas cosas que estoy esperando. O sea que voy a decir barra y le voy a decir que luego espero cualquier carácter sí alfanumérico, porque nosotros reemplazamos cualquier cosa que no era alfanumérica por los guiones. O sea que cualquier cosa que sí sea alfanumérica o los guiones del medio, esto entre corchete, va a ser válido, sean uno o varios. Y ahí finaliza mi patrón. El patrón termina donde luego del número viene una barra y cualquier cadena de texto formada por caracteres sí alfanuméricos o guiones. Guardo. Vuelvo al browser. Esto que antes de leer tiene ASD barra, SD barra, SD barra, actualizo y ya no cumple. Pero si elimino todos estos ASD barra y pido leer guión 23, o sea leer y un número, barra y cualquier sucesión de caracteres alfanuméricos o guiones, sí responde como corresponde. Entonces nuestra URL amigable no solo está mejor definida, sino que va a evitar cualquier conflicto que pudiéramos tener con cualquier otra regla de reescritura. Ahora, con las categorías podríamos haber hecho lo mismo. Nuestras categorías son index.php, sección categoría y qué ID de categoría quiero ver. También pudo haber sido categoría guión un número barra el nombre. Y de esta manera seguiría funcionando de manera orgánica. Me voy a copiar esta URL, que es la verdadera. Vuelvo al bloc de notas. Y vamos a crear una regla de reescritura que empiece con categoría, guión y cualquier valor numérico de un dígito o más, barra y nuevamente lo mismo, barra W o guiones, uno o varios, y ahí finaliza. Y esto va entonces a index.php, a la sección puntual de categoría y a ver esta categoría que capturamos en el primer paréntesis. Guardo, vuelvo al browser y le digo que quiero ir a categoría-4 barra cursos y sigo parado en el mismo lugar. O sea que puedo cambiar lo que sucede en esta botonera. Voy a buscarla. Le voy a decir en el index que donde está la botonera de categorías, que es esta misma, esto va a ir a barra categoría, guión, el número que corresponde, barra, y el nombre de la categoría que estamos visualizando. Vuelvo al navegador, actualizo. Y ahora tenemos barra categoría 10 código, barra categoría 4 cursos, barra categoría 2 diseño. Esos que tienen tilde o que tienen ñ, lógicamente no van a resolverse nunca porque no son caracteres alfanuméricos de los que acepta el barra W. Por lo cual los voy a reemplazar. Voy a volver al navegador y tal como hicimos con los posteos, vamos a tener un nombre para la URL. Y ese nombre de la URL es el preg replace de cualquier cosa que no sea alfanumérica, coma, por guiones, coma, en base al nombre de la categoría. Vuelvo al navegador, actualizo, pido la categoría de código y tengo la categoría de código. Lo que sucedió es que se reemplazó eso en la URL. Si quieren un reemplazo un poco más controlado, pudimos haber hecho un reemplazo de la A con tilde por la A sin tilde, la ñ por NI y así sucesivamente. Pero bueno, para este ejemplo me parecía muy aparatoso, aunque se puede hacer. Lo último que queda de las URLs amigables que es importante tener presente es que una vez que definimos esas reglas,
podemos tirarle parámetros adicionales. Esos parámetros se definen luego de la redirección entre corchetes. Espero esto, redirijo a este lugar, corchete los parámetros. Hay varios parámetros que podemos configurar, por lo cual si queremos más de uno, adentro del mismo corchete se separan por coma. Por citar el ejemplo más claro, la URL amigable no acepta datos extras por get, por lo cual deberíamos decirle que queremos aceptarlo. A ver, vamos a hacer el ejemplo concreto. Vuelvo al bloc de notas. Cuando nosotros comentamos una publicación, vamos a buscar el PHP que guarda los comentarios, que es el de comentar. Redireccionamos a la sección leer y al ID que corresponde. Bueno, ya sabemos que podemos ir por fuera de todo el servidor a leer este ID barra y me faltaría el título. Puedo hacer un select que traiga nuevamente el título o lo podría enviar con un campo escondido. Por ahora es irrelevante porque eso no lo estamos utilizando para mostrar en ningún lado, o sea que voy a ir a leer posteo. Lo dejo así para empezar. Vuelvo al navegador. Le voy a decir que quiero comentar cualquier publicación. El cuarto posteo lo veo. Este no tiene habilitado los comentarios porque habíamos hecho que desde el panel de control se defina eso. Así que voy a entrar al admin un segundo. german@bloomit.com 1234. Voy a ir a los textos, voy a buscar el cuarto posteo y le voy a habilitar la posibilidad de comentar y vuelvo a ese posteo. Actualizo y tengo la posibilidad de comentarlo. Escribo cualquier cosa, no importa. Voy y vuelvo. Esto es importante tenerlo presente. Así como tuve que volver a rutear los CSS, tengo que volver a rutear las acciones, porque va a pensar que la carpeta forms parte de leer 4, que no existe. O sea que voy a tener que volver al bloc de notas y en la lectura del posteo, es decir, en el módulo de leer PHP, este formulario de comentarios va a tener que ir a /forms /comentar. Vuelvo al navegador, actualizo, escribo cualquier comentario, esto va y vuelve a leer 4, esto es lo único que importa, este posteo no nos interesa, pero le voy a agregar la famosa respuesta de OK o de error. Entonces, voy al bloc de notas y le voy a decir, hagamos de cuenta que mi verificación ya se hizo y mando respuesta igual OK. Voy a leer PHP. Le voy a decir que me haga en algún lugar, no importa dónde, al principio, un bar dump de todo lo que llegó por get. Vuelvo al navegador. Dejo otro comentario. Voy y vuelvo. Y podemos ver que esta respuesta OK no figura dentro de los datos por get. Sí figuran todos los de la redirección interna. Sí tengo una sección, sí tengo un ID. Entonces, en este caso tengo que habilitar esa funcionalidad de que me devuelva los parámetros extra recibidos por get. Esta funcionalidad en particular es por medio del corchete QSA. Q es Query String, que es el nombre técnico de la URL, append. Quiero agregar datos a la URL. Entonces voy al Notepad, voy a buscar mi regla del leer. Le voy a decir que me redirecciona al index PHP, a la sección leer, al ID que corresponda. Y si tengo algo aparte, luego de un signo de pregunta, lo voy a capturar y se va a agregar a todo esto. Vuelvo al navegador. Actualizo. Y ahora podemos ver que sí tengo respuesta. O sea que es muy importante tener presente esto porque puede suceder que no recibamos nunca ese parámetro por get. ¿Cuáles son otras directivas que son importantes para las reglas? El parámetro NC es no case, por lo cual hace que si la expresión regular la escribimos en mayúscula o en minúscula, sea insensible. Nosotros le dijimos que estamos esperando /categoría en la URL. Si yo vengo acá y pongo localhost /categorías, puedo ver categorías, pero si alguna de estas letras está en mayúscula, ya no existe, porque no cumple con el patrón que definimos, porque son case sensitive por defecto. O sea que si a esa regla le digo que no case, vuelvo al navegador
y actualizo, y este que tiene la C en mayúscula vuelve a funcionar. También tenemos la posibilidad de definir que una regla, si da verdadero, anule el resto por medio del parámetro L, que sería last. Y la más importante, si es que van a ser redirecciones de URLs viejas a un esquema nuevo. Si ustedes llegan a cambiar todo el mapa de URLs amigables y el día de mañana contacto PHP tiene que ir a /contactanos, si hacen esa redirección no la hagan nunca con un header, porque a Google esas redirecciones mucho no le placen. Lo que deberían hacer es una regla de reescritura donde si pido contacto.php voy a /contáctenos y luego decirle entre corchetes R igual 302. El 302 es el código de respuesta de movido permanentemente. ¿Qué es movido permanentemente? El recurso no existe más en la URL vieja, se tiene que buscar a partir de ahora en esta URL a la que te estoy enviando, y eso indirectamente obliga a las arañas de Google a volver a analizar el sitio y reindexar las URLs nuevas. O sea que es importante cuando hacen un cambio de estructura de navegación del sitio. Y de esta manera entonces le agregamos una funcionalidad muy importante que, consejo de desarrollador web, no pasa nunca al final. En este curso pasó al final, pero en realidad el mapa de URLs amigables se define al principio. Así todos los vínculos se navegan desde el lugar que corresponde. Y tengan presente que desde el momento que habilitan las URLs amigables, tienen que rutear todo absoluto. Porque en este posteo que estábamos viendo antes, ya no tengo más tampoco los avatares. ¿Por qué no los tengo? Porque se están buscando desde esta carpeta en adelante. O sea que ahí también, a la hora de ver los comentarios, voy a tener que decirle que los avatares de los usuarios parten de /uploads y también la funcionalidad de descarga es /forms. Por eso digo, la URL amigable es una muy buena funcionalidad que no se plantea nunca al final porque hay que cambiar todo lo que hicimos. Sucede al principio, mientras estamos definiendo cómo se va a comportar el sitio web.